lo tanto, quiero dejar claramente expuesto que la conferencia de esta tarde no es, ¿cómo lo digo? No con qué, sino cómo. No es dirigida hacia ningún grupo, ninguna iglesia, ni nada en particular, sino es algo que está dirigido a toda la humanidad, sea cual sea su creencia, porque Cristo es patrimonio de toda la humanidad y no de un grupo determinado. Dicho eso, también tengo que decir que la charla se va a dividir en aproximadamente 4 apartados diferentes. El primero de los cuales, por supuesto, es histórico. Y les ruego ya de antemano que me perdonen si me meto demasiado en historia. Espero que no sea muy larga esa parte, pero hay que meterse en ella porque es fundamental. El segundo apartado es de estudio de qué es y qué hay en la sábana de Turín. El tercer apartado es la gran sorpresa de final de 1988, la gran sorpresa de la prueba, al parecer definitiva, del carbono 14, y la cuarta fase de la charla la sabrán ustedes cuando lleguemos a la cuarta fase de la charla. Vámonos al tema histórico. Y para irnos a ese tema histórico, les ruego que, al igual que lo que hicimos el jueves, hagan un pequeñito esfuerzo mental y se sitúen en el año 1356 en las afueras de la ciudad francesa de Poitiers. Háganse la idea, vean el campo y observen que a un lado del campo hay un ejército de nobles y caballeros franceses. Todos están subidos en sus caballos, con las armaduras y los yelmos puestos, las grandes lanzas, sus escuderos les amarran las piernas por debajo del caballo para que no se caigan con el enorme peso que llevan encima, sus pajes, todos sus ayudantes están alrededor, los caballos pifian nerviosos porque presienten que la batalla es inminente, y al otro lado de la llanura se encuentra un ejército completamente diferente. No son franceses, son ingleses. No están vestidos con pesadas armaduras, llevan solo pequeñas espadas cortas, pequeños escudos, van a caballo y otros van a pie. Los franceses se asombran cómo una nobleza como la inglesa, de tanto prestigio como la propia nobleza francesa, no lleva armadura, que es el emblema de la persona noble. ¿Cómo es que va sin protección? ¿Qué es lo que pretenden los ingleses? ¿Cómo pueden denigrarse tanto a no llevar ni siquiera escudero? La batalla comienza y en muy pocas horas la batalla está decidida de parte de los ingleses. ¿Por qué? Es la primera vez que un ejército se enfrenta con armas cortas, sin las pesadas armaduras, a aquella masa metálica que caracterizó todas las batallas de la Edad Media. Los ingleses suben a su caballo, saltan del caballo a tierra, atacan por detrás, pinchan al caballo del enemigo, le clavan por cualquier resquicio de la armadura. El francés tiene que volverse pesadamente y no le da tiempo a reaccionar. Y los ingleses ganan. Se terminó la batalla. En el campo quedan solo cadáveres. La paz vuelve al lugar y en Francia solo quedan los llantos de las mujeres. Se preguntarán ustedes que por qué he relatado tan mal, por cierto, esta batalla. La he relatado mal porque yo no estaba, pero no me quedaba más remedio que relatarla, porque en el campo de batalla quedó muerto un caballero y se llamaba Godofredo de Cherny. Pasa un año y en 1357 la viuda de este caballero está en un auténtico problema económico. La muerte de su marido el año anterior en la batalla de Poitiers la ha dejado en la más grave de las pobrezas y no puede mantener la hacienda de su propiedad, heredada de su marido, en Léry, unos 150 kilómetros al sureste de París. Como ya no puede sostenerla, necesita ganar dinero. Y entonces saca del viejo arcón familiar una reliquia que desde hace mucho tiempo tenía en su poder su marido, heredado a su vez de su padre. Es una vieja sábana
de 4 metros, un poquito más, 4,30 de longitud por 1,10 de ancho, en la que se aseguraba, heredada de la familia, que estaba impresa la huella del cadáver de Cristo. Jean de Belgique, que es el nombre de la viuda, se decide a exhibir esta reliquia en una pequeña capilla de madera que había en su propiedad, la coloca allí cobrando la entrada para que la gente la pueda ver. Veremos un poco más adelante por qué toma la decisión de exhibirlo, por qué es por cuestiones económicas, pero cómo se atreve a hacerlo, porque aquello está guardado y muy bien guardado para que nadie sepa que la familia es propietaria de aquella reliquia. Cuando el obispo Henri de Poitiers se entera de que la reliquia está exhibida en aquella iglesia, protesta inmediatamente y le ordena a la viuda que quite aquello de allí y lo manda a guardar. Lo retira. La fuerza del obispo de la zona es lo suficientemente fuerte para que la viuda no se atreva a seguirla exhibiendo y tiene que quitarla. También veremos más adelante por qué el obispo ordena retirar aquella reliquia, cuando debió haber sido todo lo contrario, debió haberlo permitido e incluso hasta construir una iglesia alrededor. En 1389, esto es 32 años después de esta primera exhibición, vuelve el nuevo propietario, hijo de la señora anterior, se llamaba también Godofredo de Cherny, vamos a llamarlo Godofredo II, la vuelve a exhibir. De nuevo el obispo, que ya no es Henri, sino Pierre Darcy, se opone, pero apelan al Papa, que es Clemente VII, y el Papa da órdenes de que se exhiba y manda callar el obispo. Esta carta se conserva actualmente. A partir de ese momento, la trayectoria de la sábana, que hoy día se llama Sábana Santa de Turín, es perfectamente conocida. Está en propiedad de la familia de Cherny hasta el año 1453, que una descendiente, no sé exactamente si hija o nieta de Godofredo II, decide, como ya no puede sostenerla porque las peregrinaciones son gigantescas, ya no puede mantener aquello en su propiedad y además ya no necesita económicamente seguir exhibiendo la sábana, la entrega, estudia entre todas las familias nobles de los alrededores cuál es la que le parece más adecuada y la llama la atención una familia que está empezando en esos momentos a destacar en la historia de Francia e Italia, porque están muy cerca de la frontera con Italia, y se fijan en una familia que es la familia de los Saboya, y desde luego la elección es magnífica porque son los que llegaron a ser reyes de Italia hasta el último rey de Italia. Se lo cede a la familia Saboya, la cual la coloca en Chambéry, en el pueblo de Chambéry, y allí se exhibe. Hay un incendio en 1530, bueno, la sábana está metida en una urna de plata con cristal, hay un incendio en 1532 que derrite parte de esta urna, no es una urna exactamente, porque es mucho, una urna parece de estos para votar, pero es mucho más estrecho, la derrite y quema un ángulo de la sábana se conserva en el interior de esto doblada, plegada sobre sí misma, y en 1578 la envía a la familia Saboya a Turín, donde se construye una basílica y donde sigue siempre siendo propiedad de la familia de Saboya hasta hace 8 años en que Humberto de Saboya, no el último rey, porque el último rey fue su padre, Víctor Manuel, pero Humberto, el padre de ¿cómo se llama el actual? Es el Rubito Amadeo, me parece, o Víctor Manuel, igual que su abuelo. Bueno, pues la regala o la cede o la dona al Vaticano, y hoy en día el propietario de la sábana de Turín ya no es el heredero del trono de Italia, sino el propio Vaticano. De tal manera que desde 1357 hasta nuestros días la historia de la sábana está perfectamente conocida y no hay la menor duda de que existe desde entonces. Por lo tanto tiene una antigüedad ya de por sí considerable, desde el año 1357. Pero, ¿qué sabemos antes? ¿Hay algún dato anterior que nos permita fijar la fecha, pues, unos siglos antes de 1357? Sí y no. Y me explico. Existió una imagen de la cara de Jesús, conocida un poco por la tradición, otro poco por la leyenda, que se llamó el Mandilión. El Mandilión fue encontrado en un nicho de la ciudad de Edesa, en Turquía, sobre la puerta principal de entrada a la ciudad, en la muralla de la ciudad.
al hacer unas obras y derribar un poco de la pared, apareció un hueco detrás y envuelto apareció este lienzo que dice la tradición que representaba la cara de Jesús. Esto fue en el año 525 de nuestra era. Bueno, la historia la cuento muy rápida. En el 525 aparece en Edesa, Turquía. Esta ciudad tenía una característica un tanto especial. Era la única de todo aquel entorno que era cristiana. El resto tenían religiones paganas hasta el año 700 y pico, que se convierten que son invadidos por los musulmanes. Cuando Edesa cae en poder musulmán, los musulmanes respetan aquella reliquia y la conservan. En el año 944, casi al final del primer milenio, los cristianos ponen sitio a Edesa y en lugar de luchar contra la guarnición islámica, lo que hacen es intentar un pacto. Y dicen, nosotros devolvemos a ustedes todos los prisioneros islámicos árabes que tenemos, dejamos en libertad a todo el mundo sin pagar ningún rescate, les regalamos la ciudad de Edesa, pero devuélvanos el mandilión. Los árabes ven los cielos abiertos y encantados, porque se veían ya derrotados, devuelven la reliquia, todos los nobles musulmanes quedan en libertad y la ciudad de Edesa queda en poder de los musulmanes. Y los cristianos se llevan el mandilión hasta Constantinopla, donde se construye una basílica y se sigue venerando. Hay datos suficientes para atestiguar que esto todo fue cierto. Y esta situación dura hasta 1204, en que una de las cruzadas, que va a liberar Tierra Santa, ya saben cómo era aquel tiempo y cómo eran aquellos ejércitos de los cruzados, pues se desvía de su camino y en lugar de ir a liberar Jerusalén se va contra Constantinopla, que estaba en poder de los cristianos, empiezan una guerra cristianos contra cristianos y el mandilión desaparece durante aquel asedio y aquel asalto de las cruzadas. Sin embargo, el cronista que escribe la historia de las cruzadas, Robert de Clary, asegura que un francés, Otto de la Roche, se ha llevado el mandilión a Francia. Esto es en 1204 y se le pierde la pista. Acuérdense, en 1357 aparece la sábana, pero la sábana es otra cosa diferente. El mandilión es solo la cara de Jesús. La cara que la leyenda decía que era la de Jesús. ¿Y a qué leyenda me refiero? ¿De dónde surge esta leyenda? Hay diversas interpretaciones. Hay más bien que una leyenda dos, totalmente distintas, pero con unos puntos que concuerdan y que parece que se están refiriendo a la misma cosa, aunque la sitúan en épocas y en momentos diferentes. La leyenda habla de que en Edesa, precisamente, había un rey que se llamaba Abgar V de Edesa, ya ha habido 4 años. Y Abgar le escribe una carta a Jesús, en vida de Jesús, porque es leproso. Y se ha enterado que cura enfermos y le pide que vaya a curarlo a él. Y además incluso dice, me he enterado que te están persiguiendo los judíos y cuando quieras te puedes refugiar en mi reino, que lo tienes abierto para ti y los tuyos. Y Jesús le contesta con una carta. Jesús le contesta con una carta diciéndole que él no puede ir, pero que cuando él vuelva a donde ha venido, él entonces le enviará a alguien. Yo no estoy seguro de que se pueda ver con la luz. Sí, bájalo un poco. Estas 2 cartas se conservan, no se conservan, están escritas en los evangelios apócrifos, de los cuales volveremos a hablar más tarde a lo largo de la charla. ¿Se ve bien? Yo desde aquí no lo sé, ¿eh? Se ve mejor en la pizarra, por lo menos. Bien. En los evangelios apócrifos, que supongo que ustedes saben, hay una desinformación grande con los evangelios apócrifos. Creemos, muchas de las personas educadas en un contexto católico, que el evangelio apócrifo es un evangelio falso. Esto no es cierto. Lo que pasa es que no es un evangelio que los padres de la Iglesia, cuando establecieron las normas por las que se debía regir el cristianismo primitivo, los padres de la Iglesia consideraron
que había 4 evangelios inspirados por el Espíritu Santo directamente y el resto eran escritos sagrados, pero que no había que creerlos, lo cual no quiere decir que sean falsos. O sea, nadie tiene que tener temor, aunque sea un católico practicante, en leer un evangelio apócrifo y sacar sus propias conclusiones. Lo que no se puede es creer en ellos como palabra divina, vamos a llamarlo así. Bien, arriba tienen ustedes la carta del rey Akbar, que dice: saluda a Jesús, el buen Salvador que apareció en Jerusalén. Han llegado a mis oídos noticias referentes a ti y a las curaciones que por lo visto realizas, sin necesidad de medicinas ni de hierbas, pues según dicen, devuelves la vista a los ciegos y la facultad de andar a los cojos, limpias a los leprosos y expulsas espíritus inmundos y demonios, devuelves la salud a los que se encuentran aquejados de largas enfermedades y resucitas a los muertos. Al oír pues todo esto acerca de ti, he dado a pensar una de estas dos cosas: o que tú eres Dios en persona, que has bajado del cielo y obras estas cosas, o bien que eres el Hijo de Dios y por eso realizas estos portentos. Esta es la causa que me ha impulsado a escribirte, rogándote al propio tiempo te tomes la molestia de venir hasta mí y curar la dolencia que me aqueja, que como ya dije antes era la lepra. He oído decir además que los judíos murmuran contra ti, que pretenden hacerte mal. Sábete pues que mi ciudad es muy pequeña pero noble y nos basta para los dos. Levanta un poco más. Y Jesús le contesta: si estas cartas fueran ciertas, este sería el único escrito que hay de Jesús. Abgaro, dichoso de ti por creer en mí sin haberme visto, pues escrito está acerca de mí, que los que me hubieran visto no creerán en mí, para que los que no me hayan visto crean y tengan vida. Estas son frases típicamente evangélicas y se repiten muchas veces en el Evangelio. Por lo que se refiere al objeto de tu carta, en la que me rogabas viniera hasta ti, es de todo punto necesario que yo cumpla íntegramente mi misión y que cuando la hubiere cumplido suba de nuevo al lado de aquel que me envió. Mas cuando estuviera allí te enviaré uno de mis discípulos para que cure tu dolencia y te dé vida a ti y a los tuyos. Bien, estas son las dos cartas que se conservan en los evangelios apócrifos, están representadas en los evangelios apócrifos y que dan lugar a la leyenda de que una vez muerto Jesús, uno de sus discípulos llevó, según la leyenda de Edesa, llevó un cuadro de Jesús al rey y el rey curó al estar en presencia del cuadro. El hijo de este rey, que no quería nada de este nuevo movimiento que luego dio el llamarse cristianismo, persiguió a los nuevos creyentes de su ciudad y acabó con esa nueva religión, esa incipiente religión que en ese momento comenzaba a extenderse por todos los territorios adyacentes. Dice la leyenda que aquel cuadro con la cara de Jesús fue entonces ocultado en la muralla de la ciudad y desde entonces se perdió completamente los rastros de él. Hasta el año 525, que como yo dije antes, al derribar la muralla para ampliar la puerta de entrada, aparece en un nicho el mandileón. Por lo tanto, la leyenda de la carta del rey a Jesús y la contestación de Jesús al rey, la prácticamente realidad, tradición del mandileón que se conservó en Edesa, después en Constantinopla y en el 1204 desaparece cuando el ataque de los cruzados, seguramente parece ser que se trata del mismo objeto, que uno se refiere al otro. Por supuesto que la leyenda de la carta de Jesús, del cuadro y todo esto es prácticamente la misma, solo que en otro contexto, que la que se conservó en el occidente sobre el rey Tiberio. Saben ustedes que cuando murió Jesús, Tiberio era el emperador de Roma. Y se corrió entonces la leyenda de que Tiberio había contraído la lepra y que pidió una imagen de aquel santo que había sido crucificado en Jerusalén. Y que entonces le llevaron el lienzo que la Verónica le había puesto en la cara en el momento que iba por el trayecto hacia el Gólgota y que había quedado impresa la cara de él. Volvemos a lo mismo. En la leyenda, vamos a llamarla romana, aparece la cara. En la leyenda vamos a llamarla turca o asiática, aparece también la cara. En ninguna de las dos nos hablan del cuerpo completo. Pero en las dos nos hablan de un rey leproso que cura al contacto con la sábana. Y por supuesto Tiberio no fue nunca leproso, eso está claro. Luego la leyenda o es falsa o no se refiere a Tiberio. Pero es bastante lógico y natural
que en aquel tiempo, cuando se hablaba de un rey, a cualquier hebreo, a cualquiera de los alrededores le pensaba, el rey tiene que ser el de Roma, porque era prácticamente el que les mandaba. Y la leyenda referida a un reyezuelo pequeño de una pequeña ciudad de Oriente es posible traspolarla y llevarla a ser tomada como que era el propio Tiberio, emperador de Roma. De todas maneras, la Verónica, la que pone el lienzo en la cara de Jesús, es una mujer que tampoco existió nunca, porque Verónica no significa un nombre de mujer, sino que significa vero icono o verdadera imagen de Jesús. Entonces, de ahí salió la leyenda de la Verónica, que tampoco posiblemente tenga pocos visos de ser verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué los antiguos dan la sensación de que pretenden conservar la leyenda de algo en el que está reflejado la cara de Jesús, pero que no está reflejado el cuerpo? Hay una explicación bastante sencilla y que yo me inclino por considerarla cierta. Realmente los judíos tenían auténtico terror, vamos a llamarlo terror, a los cadáveres. Tanto es así que en cuanto alguien moría, unos especialistas, esto a lo mejor lo habían heredado de su tiempo, de los años que vivieron en Egipto, unos especialistas en enterramiento cogían el cadáver, lo vendaban, lo arreglaban, lo limpiaban, pero huían de que la gente los viera con las señales de la muerte, mucho más si eran ajusticiados. ¿Cómo entonces podrían presentar ante los seguidores de aquel maestro que había muerto en la cruz la imagen de un cuerpo totalmente mutilado, sangrante, con la sensación que les iba a dar, pudiendo solamente haber mostrado la cara? Es bastante difícil que solo con esta idea se pueda tomar en cuenta que el mandilión pudo haber sido la sábana doblada y mostrando solamente la cara de Jesús. Pero al estudiar la actual sábana santa, resulta que aparecen los pliegues y justamente deja la cara, iba a decir en primer término, en único término, y lo demás puede ser doblado hacia atrás. Pero desde que la sábana santa en 1357 aparece en Francia, esto no ha sucedido nunca, jamás se le ha doblado. Ha sido siempre expuesta en su totalidad. Por lo tanto, los dobleces tuvieron que haber sido anteriores a su aparición. Esto es un punto que coincide bastante bien con el hecho de que la sábana pudo haber sido el mandilión. Más cosas. Hasta el siglo V, VI más bien, y quien haya estado en Roma en las catacumbas y en algunos otros sitios puede comprobarlo, hasta el siglo VI, las representaciones de Jesús que aparecen, que son bien pocas, pero las pocas que hay, lo representan como un joven barbilampiño, con el pelo rubio y corto, y esta imagen cambia repentinamente a partir del siglo VI y empieza a ser representado como un hombre mayor, con barba partida en dos, como dos mechones de barba, con una especie de mechón que cae sobre la frente, una V en el entrecejo, una ruda pronunciada en el cuello, a ver si lo recuerdo todo, los ojos muy saltones, como una mirada así penetrante, unos ojos muy abiertos y redondos, y algunas características más. Abiertos y redondos, y algunas características más. Sí, la raya al medio en el pelo, una ceja más levantada que la otra, pero una de las características es fundamental para entender esto, y esto empieza a aparecer en la iconografía de Jesús en Rusia, y los ortodoxos rusos, quien todos conocen la cruz clásica de los ortodoxos rusos, que el palo de abajo está doblado así, la conocen, ¿verdad? El travesaño horizontal superior es recto y el otro es doblado. Bien, esto es debido a que por Rusia se corrió la voz entre los primitivos cristianos y es una creencia que sigue existiendo actualmente, de que Jesús era cojo de una pierna que la tenía más corta que la otra. Por eso el palo inferior estaba torcido para poder apoyar una pierna más larga y otra pierna más corta. El problema es, ¿dónde estuvo, si el mandilión y la sábana son la misma cosa? Y parece ser que sí, porque si a partir del año, fíjense bien las fechas que les dije antes, si a partir del siglo VI, del 500 y pico,
la representación de Cristo deja de ser de un jovencito de pelo corto y sin barba y pasa a ser de una persona de 30 y tantos años con barba y con todas esas características, y luego vamos a ver que en la sábana santa aparecen exactamente estas características, voy a llamar ya no sábana santa sino síndone, que es el nombre con el que se le conoce, para distinguirlo del mandilión, que pienso que es lo mismo, pero que realmente lo vamos a dejar un poco separado como si hubieran sido dos cosas distintas. Bien, si a partir del año 600, del 500 y pico, aparecen estas representaciones iguales a la del síndone, quiere decir que tienen bastantes posibilidades de que el síndone y el mandilión que apareció en Edesa sean la misma cosa. Pero se nos abre un bache. ¿Dónde estuvo desde 1204 a 1357? ¿Quién lo tuvo en su poder? Hay una pista. Hay una pista. Luego vamos a ver todas las diapositivas, pero esta parte histórica prefiero ir rápidamente y terminar lo más pronto que pueda. Hay una pista. Hace pocos años, en 1950 y algo, en una iglesia de Inglaterra, no es una iglesia, voy a llamarlo una encomienda en Inglaterra, apareció en la capilla de esa encomienda un dibujo, una pintura, debajo de un coro de sillería en madera que apenas estaba tapado con una obra mucho más moderna, obra de ladrillo, apareció una figura de Cristo de 1100 y pico. O sea, 200 y pico años antes de que apareciera la sábana en Francia, en poder de la viuda del señor de la batalla de Poitiers. Las características físicas de Cristo representadas en este dibujo inglés son las mismas del síndone, de la sábana. Por lo tanto, 200 años antes de que la sábana apareciera por primera vez, ya hay una representación igual en Inglaterra. Pero pásmense, o no se pasmen, como ustedes quieran. Esa encomienda, por supuesto, algunos de ustedes ya están dándole vueltas en la cabeza a quién pertenecía, a los templarios. Y entramos en el misterio de nuestro asunto, en uno de los muchos misterios. Como ustedes saben, aproximadamente alrededor del año 1090, 1100, empieza a aparecer en Francia un movimiento de unos caballeros que deciden marcharse a Jerusalén para defender los caminos que llevaban a Jerusalén y que los peregrinos pudieran llegar sin peligro hasta Jerusalén. Llegan allí, el rey de Jerusalén les da un castillo al lado del templo de Salomón, o de las ruinas del templo de Salomón. Están allí 8 o 10 años, los 7 caballeros, después pasan a ser 9, después pasan a ser 12, y sin salir, metidos en aquel templo, y después salen, y de pronto aparece un fenómeno sociológico, político, religioso, económico, lo que ustedes quieran pensar, que nunca se había dado hasta ese momento en el mundo, y yo creo que nunca se ha dado después. Aquel grupito de caballeros fundan la Orden del Temple, del Templo, en español, lo que pasa es que como son franceses, Le Temple, y se le conoce con el Temple, se castellaniza la palabra templo francesa, se extienden por toda Europa, crean encomiendas, castillos, crean la letra de cambio, crean los bancos, crean un sistema económico extraordinario, crean nuevos cultivos, dan un cambio radical a Europa dentro de la propia Europa de los reyes, de tal forma que se crea un estado dentro de otro estado, y esto está todo regido, dirigido y empujado por una fuerza tal que hasta ahora es un misterio y sigue siendo un misterio. En 1307, el rey Felipe II de Francia, en una aciaga noche, detiene a todos los templarios, los encarcela y los somete a juicio. Lo mismo ocurre en los demás países europeos, aunque no con la intensidad de Francia. Por ejemplo, en España se les disuelve, pero se pueden meter en otras órdenes. Algunos pasan a Portugal, donde sigue bastante tiempo funcionando el temple. En Inglaterra no les pasa nada, pero van perdiendo fuerza. El papado al principio se resiste a tomar esta medida, pero al final la toma y ayuda al rey de Francia. Y finalmente, el temple desaparece. Al final, a pesar de lo que se ha dicho, solo 2 templarios fueron ejecutados. Los demás fueron expropiados, fueron encarcelados, fueron desterrados, pero realmente 2 fueron ejecutados oficialmente.
el gran maestre y su ayudante. La principal acusación que se les hizo fue la siguiente. Bueno, fueron muchas acusaciones, pero una de las principales fue que adoraban una cabeza grotesca y diabólica. Recientemente se ha podido desentrañar una de las ceremonias iniciáticas que llevaban a cabo los templarios más importante, casi la que daba el acceso al último grado, muy secreto dentro de los templarios. Consistía en lo siguiente, por lo poco que se sabe de esta iniciación. Al iniciando, se le hacía entrar en una cámara totalmente oscura, donde se le decía que iba a contemplar la faz del Señor Don Jesucristo, como se llamaba en la Edad Media, en la Alta Edad Media, tal y como era durante el tiempo que vivió en el mundo. Entonces se le mantenía oscura y repentinamente se le encendió una luz muy fuerte, una antorcha muy fuerte, que iluminaba a efectivamente una cara grotesca dibujada sobre una tela. Se apagaba la luz y entonces, si la persona, decían así, si la persona estaba preparada para la iniciación, en su mente aparecía la cara de Jesús. Quien se haya quedado adormilado delante de una ventana, de un televisor, de una imagen, y cierra los ojos, la ve al revés. Es cierto, la ve en negativo. Lo que es blanco lo ve en negro y lo que es negro lo ve blanco. Entonces, si una imagen dibujada al revés, digamos como un negativo, se cierran los ojos, se ilumina durante un momento y se cierran los ojos, se puede ver mentalmente una cara al derecho. Vamos a llamarla al revés del derecho. Cabría la posibilidad de que entonces la famosa cabeza llamada Baphomet, de la que acusaron a los templarios de ser adoradores, pudiera ser el recuadro que quedaba con la cara de Jesús después de plegar la sábana. Sería entonces el famoso tesoro de los templarios que tanta fuerza les dio y que nunca se ha encontrado, la reliquia de la sábana de Santa, hoy llamada de Turín, que estuvo en poder de los templarios. La noche antes de la detención, el 12 de octubre de 1307, del castillo templario de París salió un hombre con un carro lleno de paja. Ya los soldados del rey habían rodeado el castillo. Lo detuvieron, estaba envuelto en una manta porque hacía mucho frío, lloviznaba. Le dijeron que llevan el carro, no, soy un empleado del castillo que salgo con paja para los caballos. Vaciaron, miraron toda la paja, bueno, puede seguir, no había nada, no era nadie importante y se marchó. Bastante tiempo antes, como 50 y algo años con anterioridad a esto, cuando el asalto final que emprendió también los soldados del rey de Francia contra el bastión de los cátaros en el castillo de Montsegur en el año 1244, también unos días antes del asalto final, se descolgaron del castillo 3 personas, de los cuales se conservan los nombres, que llevaban envuelto en una manta el tesoro de los cátaros, que lo pusieron a salvo. En las dos ocasiones nadie vio ningún tesoro, nunca se encontró el tesoro, pero en las dos ocasiones los cátaros descolgaron el tesoro envuelto en una manta y del castillo templario salió un hombre que estaba él envuelto en una manta. Yo me atrevo a hacer un juego. ¿Podría ser la manta el auténtico tesoro de los templarios y no otra cosa? En cuyo caso engañaron las 2 veces a la guardia. Pudiera ser así. No hay datos, ni yo los tengo, datos suficientes para pensar que esta reliquia estuvo en poder de los templarios y con anterioridad en poder de los cátaros. Las fechas coinciden. Si fue traída de Constantinopla en 1204 y el castillo de Montsegur cayó en poder del rey de Francia en 1244, esto es 40 años después de venir la sábana, y la salvaron, entonces pudo haber pasado a poder de los templarios hasta el año 1307, que con la detención de todos los templarios se puso a buen recaudo. Les dije antes que únicamente 2 templarios fueron ejecutados, el gran maestre Jacques de Molay y su ayudante. Y claro, ¿saben cómo se llamaba? Godofredo de Cherny, igual que el propietario de la sábana 40 y pico años más tarde, cuando aparece en poder de su viuda Jeanne de Vergy, porque Godofredo de Cherny ha muerto en la batalla de Poitiers. ¿Quién es el segundo Godofredo de Cherny? Porque el primero fue ejecutado
quien ha estado en París y haya ido a la orilla del Sena, todavía está la placa puesta, fue ejecutado allí. Fue su nieto, fue un sobrino, fue un pariente. La verdad es que es llamativo que se llame exactamente igual que uno de los dos ajusticiados a orillas del Sena en París. Bien, y esta es la historia. Yo me inclino mucho por pensar que efectivamente el Mandilión de Edesa es la sábana santa, y no yo. Casi todo el mundo que ha estudiado esto tiene la plena convicción de que es la misma reliquia. Y ahora nos ha llegado el momento de dejar todo el tema histórico ahí, dejar nuestro juego, nuestro, para mí, bonito juego de la manta y el tesoro, y de Godofredo de Cherny primero y segundo Godofredo de Cherny, y todo esto, que como digo son solo pistas que nos van conduciendo en una dirección, y vamos a meternos en qué es la sábana santa de Turín y qué hay impreso en ella. Funciona, ¿no? Sí. Quita ya la esto y pon la primera diapositiva. Para entender la sábana, lo primero que hay que hacer es entender también en qué posición... Bueno, la sábana está clara una cosa. Está en ella impresa la huella de un cadáver. Eso no hay la menor duda. Vamos a ver poco a poco cómo ha sido impresa esa huella, de qué forma está, todas estas cosas. Pero lo primero que hay que saber es este dibujo, entenderlo. Este es un cuadro, ya después de estudiarse bien la sábana santa, por lo tanto el artista, el pintor, la conocía, y se ve que el cadáver fue depositado, la sábana fue depositada toda abierta, los 4,30 metros abiertas, el cadáver fue depositado con los pies hacia el borde inferior de la sábana y luego fue dada la vuelta por encima hasta cubrirlo del todo. Les tengo que recordar que la muerte de Jesús se produjo en un Viernes Santo y por lo tanto las mujeres piadosas que lo bajaron de la cruz y que lo depositaron en la tumba, lo dejaron ahí cubierto por la sábana, le dieron solamente la vuelta por los lados, no lavaron el cadáver, no lo untaron con especias ni con aceites ni ungüentos como era la costumbre de la época, esperando que pasara el final de la semana, el sábado que no se podía trabajar en absoluto entre los hebreos, y esperar a que apareciera el domingo por la mañana para entonces volver a la tumba y terminar el enterramiento. Lo dejaron así, quizás un poco más envuelto. El artista tiene un error, y son la posición de las manos, pero es un error lógico al contemplar la sábana. Pase a la siguiente diapositiva. Olvídense un momento de esta y vayan a esta nada más. Esta es la sábana, una foto de la sábana estirada del todo, pero también aquí les pido a todos que hagan un pequeño esfuerzo. Es una foto de la sábana. Cuando ustedes sacan una fotografía, ahora se sacan en color, pero cuando eran en blanco y negro y ustedes la llevan al fotógrafo, el fotógrafo les devuelve dos cosas. Unos papeles, unos cartoncitos con la foto en blanco y negro y luego los clichés. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la foto. Este es el cliché de la foto. Vean, la cabeza, el cuerpo con las dos manos cruzadas y las piernas. Y a partir de aquí, la parte de detrás de la cabeza, la espalda y las piernas vistas por la parte de atrás hasta allá. Los talones, las pantorrillas, el hueco de las rodillas, los muslos, la espalda y la parte posterior de la cabeza. ¿Entienden bien? Al doblarse la sábana en dos, con el cadáver en medio, yo abro ahora la sábana y la coloco así. Hay una característica que inmediatamente nos llama la atención. El cadáver en este caso ha debido enterrarse, no sé si lo verán los últimos, quizás a través de la pantalla de televisión si es que están proyectando. Si esto fuera un cadáver y la pestaña de la gafa fuera la cara, no la cabeza, la cara, el cadáver estuvo enterrado así. Por lo tanto, como lo acostaron, fue así.
tocando la espalda con esta parte de la sábana. Y es esta parte la que la doblan y la colocan de esta manera sobre el cadáver. Y este es el cliché. Esta foto es la original, bueno, por supuesto no esta, sino la tomada de la original, de la que hizo el siglo pasado el fotógrafo italiano Secondo Pia en una de las pocas exhibiciones públicas que se hizo de la sábana. Pidió permiso al Papa para fotografiarla, sacó la fotografía y cuando reveló el cliché se llevó la gran sorpresa de encontrar con que, así como esta es la foto y este es el cliché, aquí aparece la imagen al revés. La imagen auténtica en positivo aparece en el cliché, donde tenía que ser en negativo. Y donde tenía que aparecer en positivo aparece en negativo. ¿Verdad que cuando ustedes cogen un cliché de una cara, una foto de una cara, lo que es blanco aparece negro y lo que es negro aparece blanco? Solo es en la foto donde aparece como debe ser. Pues aquí ocurre lo contrario. Pase a la siguiente diapositiva que vamos a ver la cara de cerca. Este es el cliché y aquí se distingue la cara. Miren, la nariz más prominente en blanco, el bigote, la barba, los ojos saltones que decía yo antes, los pómulos. Y esto que es la foto aparece en negativo, dada la vuelta. Esta fue la primera gran sorpresa del fotógrafo italiano. Pero bueno, ¿esto qué es? No puede ser. Sin embargo, era. Por lo tanto, la imagen que se plasmó en el lienzo, en el lino, era un negativo. Y al fotografiarlo, el cliché sale en positivo. Y este es el primer gran misterio. Esto no puede ser. No es posible que esto suceda. Ni siquiera con la técnica actual se puede conseguir esta imagen. Se pueden conseguir imágenes similares hoy en día con buenos laboratorios fotográficos, pero siempre sale una distorsión que en estas fotos no aparece. Aparece, no lo van a ver, es imposible verlo, pues necesitaba ver la sábana directamente. Aquí una V, el entrecejo, que decía yo antes de la V, la arruga debajo de la barba, bueno, el artista lo vería aquí. La barba partida en dos mechones, también el pelo en dos mechones, el 3 que aparece en los iconos rusos sobre como un mechón de pelo cayendo, más características, un abultamiento en el centro de la nariz y en este pómulo, y sobre todo, lo más importante desde mi punto de vista, los ojos. Yo no sé si lo logran ver. Si se imaginan que esa imagen tiene los ojos abiertos, son unos ojos como muy saltones. Bien. Pase a la siguiente diapositiva. Esta es una ampliación de la cara, quizás se podría enfocar, está bien enfocado, desde aquí se me ve un poco mal. Es una ampliación, ahora, ¿no? Ahora. Vamos a ver si logramos ver un detalle. Ahí se ve la V. No, enfoca un poquito mejor. A ver, un poco más todavía. Ahí se ve la V, el mechoncito de pelo, la arruga en el cuello, los dos mechones de barba, la nariz y el pómulo hinchados y los ojos saltones, los ojos salientes, aquí debajo. Yo es que estoy demasiado cerca y no la logro ver bien. Eso es en líneas generales. Pase a la otra diapositiva. Aquí tenemos una explicación de lo que se distingue en la sábana, en el cliché de la sábana. Les tengo que hacer una advertencia, ¿eh? Esta foto está publicada en un libro, yo la he tomado de él, pero está al revés. O sea, denle así la vuelta. Bien. La cara ya la hemos explicado. Estos triángulos que aparecen aquí son exactamente las quemaduras de la urna de plata cuando el incendio en Chamberí, que quemó uno de los ángulos que al estar doblado se quemó exactamente, y las monjas, no sé qué monjas le cosieron encima unos trozos de tela, y aparecen las siguientes características: huellas, pocas, en el abdomen, un poco en el pecho y en los muslos y en las rodillas, huellas
esas pesas para hacer gimnasia que son 2 bolas y la cosa en medio, la que levantaba Popeye. Pues así como pequeñitas, muchas huellas en todo el cuerpo. Aparece una gran mancha de sangre en este lado, aparecen unas manchas de sangre aquí. El famoso rizo era una mancha de sangre, también en la cabeza, y unas escoriaciones en la rodilla. Parece que tapaba algo, ahora taparé este lado. Bueno, estas huellas son causadas por un látigo típicamente romano, el gato, ¿cómo se llamaba? El gato de 3 colas, me parece que eran unos trocitos de plomo con 2 bolas a los lados, o bien unos trocitos de hueso pequeñito de animal sujetos por un cuero, todo un mechón de esos atados a un látigo, típicamente romano. Las señales en la cabeza no corresponden, como se ha pintado en casi todos los cuadros, a una corona así de espinas, sino un casquete de espinas, que además está puesto con mucho cuidado en la cabeza para la persona que lo pone no se pinche, y una vez puesto en la cabeza, con un palo se le ha golpeado encima para clavarlo bien. Las escoriaciones en la rodilla, por supuesto, son raspones de que se hubiera caído, y una gran mancha de sangre en este costado, en el derecho. Pase a la siguiente. Y esto es la sábana vista por detrás. Muchísimos más huellas de latigazos, ya en las pantorrillas, muslos, glúteos, espalda, unas grandes huellas de escoriaciones en la espalda, no derecha sino torcida, como si hubiera llevado un peso grande que le raspaba y le hacía heridas, daños. Gran cantidad de sangre acumulada en la cintura, sangre de persona muerta. Esta se ha analizado la sangre, el grupo es AB, grupo muy corriente en Asia, pero muy raro en Occidente. Como si el cadáver puesto horizontal, la sangre se hubiera remansado hacia abajo y hubiera pasado hacia el exterior, manchando la sábana. Sobre todo una característica curiosísima, muy, muy típica y algo bastante poco conocido. Ustedes saben que, según la tradición cristiana, Jesús siempre se lo llamaba el Nazareno porque decían que había nacido en Nazaret. Cierto, ¿no? Bueno, en tiempos de Jesús no había ningún pueblo que se llamara Nazaret. Ese nombre se le dio después, rebautizando un pueblo, porque los cristianos de Occidente, vamos a ver si explico esto, los cristianos de Occidente, al decir que Jesús era nazareno, al descubrirse o pensarse que había vivido en el pueblo tal, digo, pues esto tiene que ser Nazaret. Pero en tiempos de Jesús no aparece ninguna crónica con la existencia de ese pueblo. Sin embargo, sí aparecen crónicas en las que designan a una rama de los judíos de aquella época como nazareos, no nazarenos, sino nazareos, con un ritual un poco diferente a los saduceos y a todos los demás, pero vamos, una rama normal de la época, pero cuya característica principal externa era que se dejaban el pelo largo en un gran mechón hasta la cintura. Y justamente aquí aparece el pelo largo en pico, que no es hasta la cintura, pero por lo menos se distingue hasta aquí. Esto es una gran curiosidad que nos afianza mucho más en pensar que esto es de aquella época al menos, porque lo de los nazareos y el pelo largo es un descubrimiento casi de final del siglo pasado, de este siglo. Por lo tanto, este pequeño detalle de la trenza, de la cola de caballo larga en el pelo, es muy indicativo de que el hombre que estuvo aquí envuelto era un nazareo de aquella época. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El síndrome. Estructura. Está cosido con un sistema que se empleó en el siglo I y II de nuestra era en Palestina, en telares de Palestina, que se llama sarga en cola de pescado. Es lino, que son un cosido en este sentido, en este, bueno, no sé si lo estoy siguiendo bien, pero me entienden, en V, así. Se llama en cola de pescado, en lino. Les quiero hacer una advertencia para
porque también es un dato poco conocido. El algodón empezó a tejerse en Europa hará 2 siglos. Antes no se hacían ningún tejido de algodón, sí se hacía de lino, esto es lino. Pase la siguiente diapositiva. Estos son fibras estudiadas al microscopio de la sábana. Son fibras de lino, pero en medio aparecen fibras de algodón, cosa que no se usaba en Europa en el 1357, cuando apareció esto. Sin embargo, sí se hacían tejidos de algodón en Palestina muchos siglos antes que en Europa. Por supuesto que al principio de nuestra era, Palestina estaba muchísimo más desarrollada culturalmente que Francia o que España incluso, no que Roma, por supuesto. Por lo tanto, esto es un telar, donde se tejió esta tela es un telar que utilizó el lino, pero en el que se había trabajado algodón, y algunas fibras quedaron incorporadas al lino. Bastantes fibras, tanto como para tomando una muestra microscópica que aparezcan fibras de algodón. Vamos a pasar a la siguiente. Estas son las huellas de la mano. Esta es la derecha, se ven los 4 dedos, y esta es la izquierda con otros 4 dedos. Y esto es una mancha de sangre y esto es mancha de sangre hacia arriba. Va a ser un poco difícil que lo haga. Me tengo que quitar el micrófono un momento. Mírenme. El pulgar de ambas manos no se ve. Está metido debajo de la palma. Y la izquierda está sobre la derecha. Sobre la izquierda se ve a nivel no de la palma de la mano, sino de la muñeca, una huella de sangre que luego vamos a verla ampliada, pero ya aquí se puede distinguir con 2 trayectorias de la sangre subiendo hacia arriba, no bajando, subiendo hacia arriba. Y al mismo tiempo esta sangre resbala por los antebrazos, yendo también hacia arriba. Pase a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí le hemos dado la vuelta. ¿Puedes pasar lo anterior un momento? Miren, para guiarse en esta señal marcada aquí, la V está con el vértice hacia arriba. Ponme la siguiente. Está hacia allá. Luego, esto es la parte alta de la anterior fotografía y esta es la parte baja. Le he dado la vuelta para que parezca que la sangre cae, pero realmente la sangre subía, no caía. Bien. ¿Qué es estas imágenes de las manos? Ya el siglo pasado, cuando se empezó a estudiar la sábana en Turín después de las fotografías de Secondo Pia, unos anatomistas franceses cogieron cadáveres, los clavaron en un madero por la palma de la mano y los intentaron levantar y se les desgarraba siempre las manos y el cadáver se caía. Sin embargo, cuando lo clavaron a través de un punto que hay en la muñeca, entre los huesecillos del carpo de la muñeca, se llama punto de Destot, el anatómico francés, no el que hizo la prueba, otro anterior, al meter un clavo por ahí, los ligamentos que sujetan esos huesos son lo suficientemente fuertes como para resistir el peso de un cuerpo y por lo tanto poderse clavar en un madero siempre que se clave a través de la muñeca. Esto no se ha sabido hasta el siglo pasado. Sin embargo, las huellas aparecen en la muñeca y no en la palma de la mano. Segundo, justamente en el momento de clavar un clavo por ese agujero en una persona viva, se toca el nervio cubital. Y el nervio cubital, aparte de provocar un dolor tremendo, hace que el dedo pulgar se ponga delante de la palma de la mano y se quede ahí fijo. Por eso es por lo que en la fotografía, y los otros 4 dedos se estiran, por eso es por lo que en la fotografía no aparece el pulgar. Más características, las huellas de la sangre. Como vimos en la fotografía, subían, no bajaban, subían por los antebrazos. Esto quiere decir que ese cadáver tenía los brazos más altos que el cuerpo y por lo tanto la sangre bajaba y al bajar el brazo parece que la sangre sube. Pero además hay otra característica, hay 2 regueros diferentes, uno así y otro así. Una V en el chorrito de sangre que sale de la herida. ¿A qué es debido esto? Precisamente la muerte que se provocaba por crucifixión era por asfixia. El condenado, cuando estaba colgando de la cruz, le apoyaban las piernas en una madera, clavadas también. Cuando las fuerzas le faltaban y se dejaba caer, automáticamente el pulmón se le encharcaba de sangre y no podía respirar.
y empezaba a sentir la asfixia. Entonces, hacía un esfuerzo titánico y tirando de las manos que le dolían, imaginen cómo tendría que doler, y apoyándose en las piernas, se levantaba para coger una bocanada de aire y cuando no podía más volvía a caer. Cada uno de estos movimientos al brazo le hacía, no sé si puedo imitarlo, pero subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces, la sangre que salía de la herida, cuando estaba en una posición, corría en vertical, y cuando estaba en la otra también corría en vertical y aparecía una V, que es lo que aparece en la fotografía. Todos estos pequeños detalles perfectamente estudiados y vistos, los estoy explicando más que nada para ir ahondando en que la falsificación, si es una falsificación, tiene que ser debido a un auténtico genio. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos la mancha del costado derecho. Aquí aparece en el izquierdo porque está también puesta la foto al revés. Esta es la mano izquierda, aunque aquí parezca la derecha. Les voy a explicar por qué es la mano izquierda, pero un poquito más adelante. Coincide la lanzada con los relatos bíblicos. La lanza que entra atravesando todo el pecho y por esa dice el Evangelio que manó agua y sangre. Es lógico, el pulmón estaba, la pleura pulmonar estaba totalmente encharcada y sobre todo alrededor del corazón, en el pericardio, también se provocaba una pericarditis y un líquido seroso blanco que no es sangre, que al pinchar sale mezclado con sangre. O sea, eso es una cosa totalmente estudiada y que no tiene más importancia. Pase a la siguiente. Y esta es una foto en color de la sábana, porque hasta ahora estamos viendo en blanco y negro. Yo no sé si distinguen bien la cara, la nariz, la barba, el bigote, el famoso rizo que es una mancha de sangre, no era un rizo. Yo la traigo para que vean una cosa. El distinto color de la sábana. Donde hay imagen está más tostado. Donde no hay imagen está más ocre, más claro, no más ocre, más claro. La imagen está, entornen un poquito los ojos a ver si la pueden distinguir bien porque la foto es muy difícil de ver. La imagen está, por lo tanto, más tostada y por eso aparece la imagen que el resto de la tela. Pasa a la siguiente. Ahí tiene la imagen y el cliché de la imagen en color. El cliché no es en color, la imagen. Aquí se ve un poco mejor. Se distingue en negro el borde de la nariz, la barba, lo que en el cliché aparece en blanco. ¿Cómo explico yo esto? Vamos a ver que pueda explicarlo bien. Pase un momento a lo siguiente a ver cuál es. Y vuelve otra vez a esta. Sí, pase a la anterior. Perfecto. Bien. Empezamos ahora a ver cómo se formó la imagen. No hay pigmentos de pintura, ningún pigmento de pintura, estudiado microscópicamente. No son manchas de sangre, las manchas de sangre están perfectamente claras, son esto mucho más oscuro que hay aquí. La sensación que da es que ustedes, todas ustedes, las señoras, cuando han planchado algo, seguro que se lo han dejado una plancha un poco más de tiempo y salen corriendo porque se les quema la camisa. Y queda una mancha quemada, que si llegan a tiempo apenas se nota, pero si no llegan a tiempo se agujera hasta la mesa. Bien, esta imagen está producida de la siguiente manera. Es calor lo que ha provocado esto. Esa es la primera impresión que da. Está provocada por una fuente de calor. Lo que pasa es que ocurre una cosa, y esto ya lo tengo que dibujar porque no hay manera de hacerlo de otra manera. Encienda un momentito la luz y quita esto. Bien. Imaginen que esto es una de las fibras de lino. Luego lo vamos a ver en una diapositiva. Lo que pasa es que lo digo antes porque la diapositiva viene un poco después. Bien.
Y esto es otra fibra de aquí. Vista, bueno, pues así, pero de lado, de color oscuro, por detrás y por delante. Pero donde no hay manchas de sangre, sino solo imagen, la fibra está tostada, vamos a llamarlo así, solo por esta cara. Por la otra, no. Tanto es así que si ustedes ven la sábana por detrás, cuidado, no interpreten mal, no es lo que está grabado, la espalda. La espalda y el frente están grabados en la misma cara de la tela. Es ahora haciéndole así a la tela, por detrás no se ven nada más que manchas de sangre y no se ve ninguna imagen. Esto quiere decir que aquella primera impresión que tuvimos de que la imagen había sido hecha por calor, no es cierto. Porque cuando ustedes queman la camisa de su marido con una plancha, la mancha aparece por detrás también. Quizás menos, pero también aparece por detrás. Por lo tanto, la imagen está impresa por otra cosa, que no llegó a traspasar la tela. La única cosa posible que no traspase una tela y que puede dejar una, vamos a llamarlo tostadura, es una radiación lumínica y no una radiación térmica. No calor, sino luz. Pase a la siguiente diapositiva. Bien, les traigo un icono ruso de la época de, digamos, del mandilión, no de la sábana. Vean la V en el entrecejo, el mechoncito de pelo, la barba cortada a la mitad, el pelo cortado a la mitad con una raya al medio, la barba cortada en dos, los ojos saltones, la arruga del cuello, todas y cada una de las características que van a aparecer después. Ya, es que tengo que venir para aquí. Desde luego, no cabe la menor duda que la fuerza de la charla esta tarde tiene una potencia tremenda. Todas las características de la sábana aparecen en esta imagen de un icono ruso del tiempo del mandilión. Vamos a ver la siguiente. Esta es la imagen que les hablé, que empezó a dar la pista de la iglesia templaria en Newcombe, en Inglaterra, que también, aunque mucho peor, tiene las mismas características, la barba partida en dos, la raya al medio, aquí no sé cómo definir los ojos saltones también, la V no se distingue prácticamente, posiblemente esta copia no la tuviera, y esto es lo que da la pista de que pudo haber estado en poder de los templarios aquellos años, que sigue siendo solamente una teoría y no nada demostrado. Pase a la siguiente. Y aquí viene apago un segundo nada más el problema de los ojos saltones, de los iconos rusos. Se sabe hoy en día que en la Palestina de la antigüedad, a los cadáveres, para cerrarle los ojos y que permanecieran cerrados, se le ponía sobre los párpados unos trocitos de ánforas rotos, unos pedacitos de tazas o de vasos de la época, o en su lugar unas monedas sobre los ojos para mantenerlos cerrados. Bien, con un microscopio electrónico de alta potencia se estudió ese resalte de los ojos de la sábana y aquí no sé, claro, esto comprenden, esto es una diapositiva y no es el resultado del estudio del microscopio. Pasa, ponme ya la diapositiva. Aparece esto, no, esta imagen, esto que está señalado así por esta línea de otro color, donde se distingue una superficie, una especie de bastón que sube, que da la vuelta y se enrosca sobre sí. Ya les digo que en la diapositiva no se puede distinguir bien, pero ese es el resultado con el estudio del microscopio electrónico. Bien, eso es una moneda con este bastón de mando representado, y es una moneda que es llamada un leptón, y concretamente esta, que es esta misma, no es esta misma, esta es una igual, fue acuñada en Palestina en el año 30 de nuestra era y repetida en el 32 por Poncio Pilato.
Ese es el leptón, que era la moneda, era la perra chica de la época. O sea, la moneda más pequeña de la época de Jesús. La calderilla suelta. De tal manera que en el momento de cerrar los ojos, alguien que estaba allí, en el cortejo fúnebre, dijo, ¿tienen algo para cerrar los ojos? Y metió la mano en la faltriquera, entonces no abría bolsillos, y sacó 2 leptones, que eran 2 perras chicas, bueno, ahí serían 2 pesetas, y se las puso encima de los ojos del cadáver. Bueno, eso se ha podido descubrir ahora, a través del microscopio electrónico, lo cual es lo que nos parecía que había 2 ojos muy soltones en las representaciones de la época del primer milenio ruso, aparecían como 2 ojos que miraban intensamente, como en la representación del icono que vimos antes, con una mirada terrorífica así, de donde quizás, quién sabe si han salido muchas cosas que en el fondo no fueron verdad, pero que hizo que se le tuviera una especie de respeto a la mirada terrible del Señor y cosas de estas, y solamente es algo montado sobre un error de interpretación. Ya me voy para el otro lado, no te preocupes. Bueno. Pase a la siguiente diapositiva. Esta es una microfotografía de la tela. Estos son manchas de sangre. Fotografiada, una microfotografía de una zona donde hay manchas de sangre. Está totalmente impregnada la tela. Yo les pinté antes una fibra, que es esto, así de gordo, pero a su vez las microfibras que forman una fibra más gorda están impregnadas de tela y la sangre llega a la parte trasera. Sin embargo, aquí no hay sangre, pero hay imagen. Esta zona es de imagen y esta zona es de imagen. Y esta no. Esto no penetra hasta el fondo. Incluso las que están un poco detrás de las otras ya no están impresas por la chamuscadura. Quiere decir, la radiación que quiera que produjo esto no traspasó el grosor de las fibras más finas. Es exactamente como si yo pongo este papel aquí, les aseguro, aunque no me crean, les aseguro que la sombra que proyecta el papel no está traspasando la pizarra. Si alguien va por detrás no verá la sombra, porque en cuanto la quite ya no está. Ahora, si yo dejo el foco encendido muchísimo tiempo y después quita esto, se queda perennemente una marca más oscura aquí, porque esto termina cambiando su color. Es cierto, la luz termina provocando una alteración química, pero es que además, si en lugar de ser esta luz fuera una radiación desconocida con una potencia extraordinaria, a lo mejor ese efecto lo hacía instantáneamente, pero no lo traspasaba hacia atrás. Bueno, y rizando el rizo, los científicos, al no encontrar huellas de pintura, al encontrar que ahí no hay sangre, pero en otros sitios sí, claramente distinguido uno de otro, al no encontrar una explicación porque no es una radiación térmica, al no encontrar nada de esto, hicieron un estudio mucho más moderno y mucho más preciso. Dijeron, vamos a coger un punto de la imagen, un punto, en un eje de coordenadas, un punto, y vamos a estudiar la dirección en que ese punto ha sido impreso. Vamos a suponer que haya sido una tela, perdón, una luz, como el ejemplo que les acabo de poner del foco. Bueno, la luz viene en esta dirección. Si la luz es tangencial, es en este sentido, todo esto se puede analizar y se puede estudiar la dirección en que vino la luz. Cualquier punto de la sábana donde hay imagen, cuando se hace ese estudio aparece esta imagen. Dale a la siguiente. Esta es la pantalla del ordenador donde se metió todos los datos y este es el punto súper ampliado para ver en qué dirección fueron esos rayos de luz. Pues no hay tal dirección. Sencillamente desde debajo del propio punto. Y a cada punto le pasa lo mismo. Ustedes no ven aquí trayectoria, aquí no se ve una raya que sigue el fotón de luz, sino los miles de fotones de luz salen cada uno justo de su vertical. Más concentrados donde más puntos hay, menos concentrados en los... Pero claro, si luego el estudio se hace de esta zona, aparece esta misma imagen. Esto quiere decir, la imagen fue impresa desde dentro en la vertical de cada uno de los puntos impresos. Por lo tanto, no es un foco, a ver si me explico bien, no es un foco que haga esto y se abra como un rayo de luz cuando yo enciendo una bombilla en mi casa que desde el centro de la habitación ilumina los lados de las paredes, el suelo, el lado de allá, sino que todo es luz y todo aparece en la vertical del punto que queda impreso en la sábana.
Este dato es demasiado importante para que nos olvidemos de él, porque precisamente basándose en ese dato se pensó hacer un estudio posterior. Entonces se empleó, ahí siempre la gente dice, la NASA estudió esto porque eso da mucho prestigio, pero realmente no fue la NASA quien estudió esta sábana. Lo que pasa es que se empleó el analizador de imágenes VP8 de la NASA, pero los científicos no pertenecían a la NASA. Se hizo un estudio que fue, cada punto de la sábana, dependiendo de su intensidad, de la intensidad lumínica con que haya sido impreso, le voy a dar un valor. 1, 2, 3, 4, 7, las que fueran. Yo no sé con detalle cómo es el estudio. Y eso lo llevo a un ordenador. Y reproduzco la imagen. Se encontró lo siguiente. Apaga la diapositiva. Da un poco de luz. Se encontró lo siguiente. Vamos a poner, si esta es la sábana, vamos a pintarla así, como si fuera una línea, vista de perfil. Y vamos a imaginar una cara. Bueno, a ver si no me equivoco al decirlo. La luminosidad registrada en la sábana era directamente, a ver, o inversamente, me voy a equivocar al decirlo porque me equivoco siempre. Cuanto más cerca era el punto, más intensa era la mancha de luz. ¿Entendido? Así no tengo que decir ni directamente ni inversamente proporcional. O sea, que el punto de luz que había salido de aquí, que suponemos que es el punto más cercano a la sábana, estaba impreso con un valor, pongamos 10. El de aquí con un valor, pongamos 6. El de aquí con un valor, pongamos 3. El de aquí, 3. El de aquí, que sobresale un poquito más, 5. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuanto más cerca, más fuerte era la impresión. Cuanto más alejado, menos fuerte era la impresión. De aquí se podía sacar una imagen tridimensional, dándole a cada punto, según la intensidad de la luz, una profundidad mayor o menor, y entonces nos aparecería la imagen real de la persona que había estado envuelta en esa sábana. Y eso fue lo que se hizo. Pero claro, ocurre una cosa, técnicamente no es realizable, salvo metiendo un truco, porque la sábana está llena de pliegues, y el pliegue sale con mayor o menor intensidad también en la imagen de ordenador que se sacaba. Pásame la siguiente diapositiva. La otra. Rueda un poquito más para allá para sacarlo de este dibujo. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ven la cara? Y el cuerpo. No sé si lo ven o no. Los ojos, la nariz, los pómulos, el bigote, la barba, el pelo. Borra por los lados, sí, sí puede. Bien, esa es la imagen tridimensional. Ahora vamos a ver la cara, quizás no se vea, a mí me gusta más esta, por lo menos yo la puedo distinguir mejor. Pero claro, se ven los pliegues, se ven las arrugas, se ven las telas que en la quemadura hicieron las monjas y cosieron en los ángulos, se ven todos los detalles de la sábana. Pero de todas maneras, vamos a ver la cara. Pase a la siguiente. Qué difícil va a ser ver esta, ¿verdad? Está un poco acostada. Los ojos, la nariz, el bigote, la barba y el pelo enmarcando la cara. Está así. Entornen los ojos y lo distinguirán. Bien, para las diapositivas cuando quieras. Bueno, el resultado de todo esto es el siguiente. En esa sábana hay impresa una imagen de un cadáver que ha sido ajusticiado, que ha sido antes de morir azotado con un látigo típicamente romano. Se sabe hasta el número de latigazos, al que se le puso una corona de espinas
un casquete de espinas al que se le dio un lanzazo después de muerto desde el costado derecho al izquierdo, que cargó un peso sobre los hombros, que tiene unas escoriaciones en las rodillas de haberse caído por lo menos una vez, que tiene un pelo largo en forma de cola, tal y como los nazareos de la época al parecer llevaban, y una serie de características más típicas, conocidas, relativamente fáciles de imitar. Pero presenta la siguiente característica, que esto no es imitable. La imagen es un negativo, es al revés de lo que debe ser. Está impresa por una radiación que no es de calor, y si es de luz es desconocida porque es tan intensa que ha dejado en la tostadura en el lienzo. Además de esas características, es tridimensional, de tal manera que la intensidad de la luz emitida está directamente en proporción a la distancia que el objeto está de la sábana. Pero es que además de esas características, resulta que la parte de detrás también es tridimensional, pero se marca perfectamente. No vamos a volver atrás a las diapositivas. Se marca la curvatura de la espalda, la curvatura de la columna lumbar, la curvatura saliente de los glúteos, todo. Fíjense lo que esto quiere decir. Hasta ese momento, que la imagen fuera tridimensional, ya es raro, pero fácil. Pero que encima sea tridimensional en un cadáver, síganme bien, que está acostado sobre una mesa de piedra, sobre una piedra plana, y que por lo tanto toda su parte trasera está, tal y como está demostrado por la colocación de la sangre en declive, está plana, comprimida contra la piedra, pero que en el momento de aparecer la imagen resulta que no está plana, sino que queda la imagen en curvatura como si no estuviera apoyado en la mesa. No está. Imaginen el peso de un cadáver, 80, 70 kilos de peso, lo deja plana la parte trasera, y sin embargo no está. Es también tridimensional y se puede perfectamente reconstruir la trasera de ese cuerpo. Pero además, la imagen está impresa por un rayo de luz que sale de cada uno de los puntos del cuerpo, y además de dentro del cuerpo, del interior de la sábana, que estaba envuelta y doblándolo. Es como si el interior, lo que envolvía aquella sábana, repentinamente dejara de estar apoyado en la mesa. ¿Me creen? Yo no estaba, no lo sé, pero que se levanta, lanza un tremendo fogonazo y desaparece. ¿Por qué digo desaparece? Si el relato es cierto, si esto es verdad, lo que está escrito en el Evangelio cuando el apóstol joven llega corriendo y ve las sábanas caídas, y dice, y entonces creyó, tiene que tener una explicación que no es exactamente que vio las sábanas caídas y que por eso creyó. Vio las sábanas en la misma posición en que estaba en el momento del enterramiento, que no se había abierto, digamos, el paquete para sacar el cuerpo, y sin embargo el cuerpo no estaba dentro. Porque la traducción exacta, y esto lo dice muy bien Juan José Benítez en su libro, la traducción exacta es, vio las sábanas aplanadas sobre la mesa y no tiradas sobre la mesa, y entonces creyó. ¿Aquí qué pasó? Pues la verdad es que el fenómeno es la más de raro. Yo ahora voy a pedir perdón, porque tengo que volver a la charla del jueves pasado. La mayor parte de ustedes la oyó, pero veo tanta gente en la sala hoy, que hay más que el otro día, que me parece que hay gente que no la oyó. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis, vamos a parar la charla de hoy, esto se queda ahí. Recuerden, es un cadáver que parece ser que en estado de levitación lanza desde cada uno de sus átomos un fogonazo de luz y desaparece. Y ese fogonazo de luz deja la imagen en la sala. Ah, miren, ven cómo se ponen las cosas, a mi edad ya. Entonces, la imagen que yo tanto insistí antes en que esta es la mano izquierda y no la mano derecha, aunque parece ser la mano derecha, es porque al estar la mano izquierda delante de la derecha, imprimirse la imagen saliendo como una luminosidad dentro del cuerpo, la mano que queda delante es la izquierda. Si fuera una fotografía sería al revés, sería la derecha la que se ve delante, pero al ser impresa así,
por contacto, digámoslo, es la izquierda la auténtica, la que aparece delante. Esto ha dado muchos errores en la interpretación de la fotografía, pero está ya muy aclarado. Vámonos a la charla del día anterior. Abran un paréntesis en todo lo que llevo dicho y vámonos al ejemplo del bolígrafo. Voy a lanzar este bolígrafo a la velocidad de la luz. Claro, no tengo tanta fuerza como para eso, pero la voy lanzando y él solo acelera, acelera, acelera y va cada vez más rápido. Esa es la fórmula de la relatividad de Einstein que ya la escribí el otro día. Cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, va aumentando su velocidad, llegando a la de la luz, decía yo el otro día que su masa tiende a infinito y su tiempo tiende a cero. No les quise entretener desarrollando esa fórmula todo esto hasta llegar al final. El otro día expliqué por qué no lo hacía, era porque no lo sabía hacer, pero en fin, ya me lo ha hecho un matemático y efectivamente es verdad, y Einstein lo dijo en 1911. Entonces, a medida, como digo, que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa tiende a infinito y su tiempo tiende a cero. Su masa, por lo tanto, se va dilatando. Si esto es el núcleo de un átomo con sus protones y sus neutrones y alrededor giran los electrones, se interpreta una dilatación de la masa como que cada uno de los componentes del núcleo se separan uno de otro y este átomo se hace cada vez más amplio, aunque guardando, que esto no lo dije el otro día, guardando sus respectivas relaciones de distancias y de energía, de tal manera que sigue siendo un átomo, pero es un átomo diferente en tamaño, en masa, a los átomos que componen nuestro universo de 3 dimensiones. Es otro átomo diferente, aunque sea el mismo. El primer fenómeno que le ocurre a esto, en cuanto empieza a moverse, es que cuando llega a una cierta velocidad, lo primero es que pasa en la radiación electromagnética al escalón superior. Esto es, en lugar de ser, como es ahora cualquier cuerpo que exista en la Tierra, un emisor de radiación infrarroja, se convierte en un emisor de luz. Entonces, en lugar de ser caliente, es luminoso. Luego empieza a dilatarse y repentinamente nuestros ojos no son capaces de verlo. Se hace invisible, aunque siga estando allí. Pero es que un momento después se sale del universo de átomos más pequeños y pasa a una dimensión diferente, superior. A no ser que se haga lo contrario, que se reduzca el átomo, reduciendo la velocidad. Esto en este momento se les escapa de cómo se puede conseguir. Pero vámonos al otro supuesto, al primero. Avanza el bolígrafo. A medida que se acerca a la velocidad de la luz, repito, su masa se dilata, empieza a brillar, desaparece, no lo vemos más, y su tiempo se enlentece. ¿Qué quiere decir que el tiempo se enlentece? Imaginen que esto, en lugar de ser un bolígrafo, fuera una cucaracha. Entonces resulta que la cucaracha empezaría a vivir mucho más lentamente. Y cuando al año apareciera la cucaracha otra vez aquí, porque disminuye su velocidad y la traigo de regreso, a la cucaracha le han pasado 10 minutos y a nosotros nos ha pasado un año. Porque el tiempo es distinto. Ahora, en lugar de lanzar el bolígrafo hasta que alcance la velocidad de la luz, vamos a crear un truco para que alcance la velocidad de la luz. Voy a agitarlo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que lo mueva a la velocidad de la luz. El fenómeno que ocurre es el mismo. Se dilata, empieza a brillar, empieza a emitir luz, desaparece, abarca esta habitación, abarca esta isla, abarca el planeta entero, y su tiempo se enlentece y es un tiempo diferente al nuestro. Pero ahora, en lugar de agitarlo, imaginen que lo que hago es que cojo su estructura atómica y la hago vibrar más rápidamente. El fenómeno que ocurre es exactamente el mismo. Y ahora, en lugar de un bolígrafo, me voy a inventar una nave espacial. La construyo, me meto dentro, la pongo en marcha y hago que el campo de acción de esa nave me abarque a mí también. Entonces, cojo su estructura intratómica, la agito, la muevo, sus electrones giran más rápido, sus protones y neutrones vibran cada vez a más velocidad y entonces la nave empieza a dilatarse, empieza a brillar, se hace cada vez mayor, más grande, se convierte en luz,
se me volatiliza de delante. Y ahora vamos a ir teóricamente a las últimas consecuencias de este fenómeno. No que su masa tienda a infinito y su tiempo tienda a cero porque se acerque a la velocidad de la luz, sino que alcance la velocidad de la luz, que alcance los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces su masa se hace infinito, igual a, y su tiempo se hace igual a cero. De tal manera que esa nave espacial con su tripulante, que era yo, porque quiero dar el viajito ese, dentro, que alcanzo el universo entero, los universos enteros, el infinito, toda mi masa, y mi tiempo se para. Este concepto no es extrapolable a decir que estaría en todas partes al mismo tiempo. Ya no pasaría para mí el tiempo, luego yo soy pasado, presente y futuro y estaría en todos sitios. Ya saben quién soy entonces. Tengo que ser Dios si alcanzo eso. Y eso es una nave espacial. No hay que llegar a la velocidad de la luz. Con bastante menos velocidad puedo construir, no una nave espacial, una zona de mi propio mundo, donde acelerando su vibración intratómica empiece a brillar y yo solo entrar en ella, si logro sintonizar, porque posiblemente me destruiría esa tremenda vibración, yo pasaría a otro plano dimensional diferente. Con lo cual, algún fenómeno que después de mí van a hablar aquí puede ser explicado por este sistema. Bastante teórico para nosotros, por supuesto. Dicho esto, y explicado cómo a través de una nave espacial, acercándose a la velocidad de la luz o alcanzándola sin necesidad de ir más allá de la velocidad de la luz para no chocar con los físicos, porque enseguida nos pondrían caras raras, y con toda la razón del mundo, porque no se puede ir más rápido que la luz. Dicho esto, quito la nave espacial y soy yo quien acelero mi propia vibración intratómica hasta alcanzar. Primero, vamos a ver, ¿qué es lo más sutil que tiene un ser humano? ¿Verdad que es nuestro propio pensamiento? ¿Verdad que yo